buenas noches, queridos amigos. Una semana más, una semana menos. Mi querido Pancho, me temo que hoy tenemos unas noticias horribles, ¿no? ¿Qué te parece esto de los muchachos? Monterrey, Zacatecas. Pues es un retrato más de la política de abrazos, no balazos, ¿Qué cosa? que ha dejado al crimen organizado hacer lo que se le dé la gana alrededor del país. Y esta impunidad los ha llevado a cometer atrocidades que antes no se veían con tanta frecuencia. Estos 6 muchachos que secuestraron, solo se salvó uno, tengo entendido, fueron golpeados, murieron de traumatismo encefálico, o sea, los mataron a golpes. Y bueno, no, yendo un poco más atrás, pues lo que ocurrió en Chiapas, este desfile del cártel de Sinaloa, vitoreado por la población, que ¿verdad? Son escenas que a mí me impactan, pues yo digo, bueno, y la autoridad, se está sustituyendo un cártel a la autoridad. Así es. Le pregunté a Willy Ochoa, que él es un priista que siempre ha querido ser gobernador y esta vez también va a buscarla, ¿por qué les aplaudían a los del cártel de Sinaloa? Me dice, por las atrocidades que cometen los del otro cártel. ¿Qué cosa? Los del cártel rival. Entonces, pues esto es resultado, otra vez te lo digo, de la impunidad que les brinda haber renunciado, Pepe, al uso legal de la violencia que se utiliza en todo el país, en todo el mundo, perdón. En los países más desarrollados se utiliza para garantizar los derechos de los ciudadanos, cosa que no está sucediendo. Para que hayan recibido así esta caravana de 20 camionetas, son hombres armados hasta los dientes en la zona de Motocintla, limítrofe con Guatemala, pues es porque realmente están en la indefensión y ven al cártel de Sinaloa como salvador. Ese sería un primer comentario. Ahí hay muchos, o sea, ahí mismo en Chiapas la maestra Bernie, que estaba dando clases, la sacaron, la asesinaron junto a su marido, Pepe, porque el marido no quiso participar en un bloqueo, era transportista y no quiso participar en un bloqueo, pues lo mataron. Al hijo del presidente municipal de otro municipio ahí de Chiapas. A la Chiapas, presidenta también, municipal de Michoacán. A la presidenta municipal de Michoacán. En fin, aquí, lo que está ocurriendo en Nuevo León, verdaderamente, que era, digamos, llegó a ser casi un modelo. Sí. Se salvaba del combate al crimen organizado y ahora otra vez están verdaderamente 12 cuerpos destazados. Destazados, sí. Bueno, ¿y qué me dices de Chilpancingo? No. En Chilpancingo también son unas atrocidades impresionantes. Aquellos 7 descuartizados que tiraron en la avenida, los restos en la avenida principal, eso solo se puede, o por el miedo de la autoridad, que no les quiere hacer absolutamente nada, o esta necesidad de intimidar a la población, ¿no? Vuelvo a Chiapas, les cortaron la luz, les cortaron los suministros de alimentos, todos los comercios cerrados. Tú imagínate esa gente cómo está. Yo veía ayer los gritos desgarradores, Pepe, de las madres, cuando se enteraron, de las madres en Zacatecas, vuelvo a Zacatecas, cuando se enteran que los hijos estaban muertos. Fue verdaderamente durísimo. Escenas muy que no deberían de ocurrir, pues, ¿no? en este país. Y el presidente... Ayer escuché una expresión de parte de un amigo en una junta, me pareció una expresión muy perspicaz, y dijo, es que hemos pasado del crimen organizado al crimen autorizado, ¿no? Me parece una feliz expresión. Yo creo que se acerca bastante a lo que estamos viviendo. Y por otro lado, el presidente tiene esta cantaleta, ya no hablo de insistencia, utilizo la palabra cantaleta en el sentido de ridiculizar su posición, ¿no? Repite la cantaleta que todos conocemos, que ya no voy a repetir, pero
es imposible no pensar ante lo que vemos, es imposible no pensar en la connivencia activa del régimen para con el crimen autorizado, ¿no? Es decir, tal grado de omisión no puede ser más que un indicador de una actividad activa. Hay una connivencia, ¿no? Cualquiera que sea el propósito es altamente censurable. ¿Cómo es posible que el primer magistrado que prometió, se comprometió y juró cumplir la Constitución y las leyes, ¿no?, incurre en estos dislates? Es verdaderamente censurable, ridículo, patético, ¿no? Qué cosa tan horrible. Y nos falta un año, Pancho. Falta un año, efectivamente. Vemos también, Pepe, otro tema que esta semana fue, pues volvió al escenario por el aniversario, el 9º aniversario. Así es. De la muerte de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Durante todos estos años de gobierno de la Cuarta Transformación, hemos estado escuchando que la verdad histórica es falsa. Por esa razón se llevaron al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, que está en la cárcel. Así es. Acusándolo de haber participado en la confección de la verdad histórica, que para ellos es falsa. Sin embargo, si tú te vas al último informe que dio Alejandro Encinas, pues ves básicamente lo mismo. Estos jóvenes fueron capturados por la policía, entregados a Guerreros Unidos y fueron asesinados todos. Sí. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? Bueno, por ahí aparece, y son tiempos electorales, que García Harfuch, Omar García Harfuch, que es el morenista mejor evaluado en las encuestas para gobernar la Ciudad de México, estuvo en esas juntas de autoridad, como le llamó Alejandro Encinas, sí, en la que participaban los más altos mandos de la Sedena, de la Marina, de la PGR. El mismísimo presidente de la República llegó a participar en esa junta de autoridad, que ahí estaba Omar García Harfuch. ¿Por qué sacan esto ahorita? Pues el tema salió de Encinas. Encinas dijo, claro que sí estaba, y estuvo en 2 reuniones. El otro salió a decir pues que sí, pero que su presencia ahí era inocua porque él era subalterno, etcétera, que no participó ni opinó en la verdad histórica, en fin. ¿Por qué ahorita? Pues porque él va a disputar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, evidentemente, muchos morenistas que no están de acuerdo, porque él no era hasta hace poco morenista. Y él viene, bueno, tú conoces su pedigrí, que es 100% priista y de priistas que participaron en las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha gente ahí que no lo quiere y evidentemente están echándole toda la caballería encima, pero al mismo tiempo están lastimando también a Claudia Sheinbaum, porque la madrina política de Omar García Harfuch es Sheinbaum. Todo el mundo lo sabemos, ya salió la señora a defenderlo y a decir que no era cierto, etcétera. Aquí lo que me llama la atención es la postura de los padres. Los padres dicen que el gobierno está encubriendo al ejército y están convencidos de que así es. Morena y aliados, el presidente López Obrador y todos los que lo siguen, se pasaron por años gritando fue el Estado. Y ahora que el Estado es él, se enoja porque dicen que fue el Estado. Sí, horas después de los hechos, ¿no?, hicieron ese pronunciamiento y lo han sostenido durante todo el tiempo hasta que llegaron al Estado. Y entonces se comprometieron a aclarar y desmentir lo que para ellos era una falsedad. Y después de casi 6 años llegamos a este punto en donde los padres los denuncian de estar encubriendo. Bueno, en 6 años. Sí. Los denuncian de estar encubriendo. No, es un asco, esto es un asco, ¿no? Ahora lo que tú dices es,
nos indica que debe haber seguramente desafines al interior del equipo. Va llegando lo que fue una unidad monolítica en apoyo al candidato López Obrador. Cuando se acerca a su final, pues cada quien empieza a ver su futuro, ¿no? Y ahora sí que estábamos juntos hasta ahorita, ¿no? Y apenas estamos empezando. Estamos empezando. Retomo tus palabras. Estamos empezando. Y lo que vamos a ver, o sea, por ahí hay ya algunos vaticinios por las condiciones en las que se está desarrollando todo este proceso, de que el 24 va a estar muy, pero muy difícil. Y no solo en el tema electoral, en el tema económico. Así es. Esta decisión, por ejemplo, de ampliar al doble el déficit de lo que del déficit presupuestal, sin subir impuestos y sin pedir prestado, pues es imposible. Obviamente lo van a financiar con deuda, aunque el presidente siga presumiendo que en su sección no nos endeudamos, pero la deuda subió y bastante. Así es. En todo. O sea, pero muchos le creen, porque no se van a los libros y a los números, a las estadísticas de Hacienda y tal, no comparan y repiten lo que escuchan en la mañanera. ¿Sí? Esa es la gran desgracia, que efectivamente creen que no nos endeudamos, pero pues la deuda creció, es el 48% del PIB. Así es, así es. En esos niveles anda la deuda. Si me permites, me interesaría puntualizar sobre esto último, pero termina. Sí, y ¿para qué quieren duplicar el déficit y para tener más dinero? Pues es año electoral. Pues sí. Necesitan comprar el voto y ya está clarísimo que para allá van. Es decir, qué bueno, y me congratulo que suban 25%, digamos, la pensión para los adultos mayores. Sin embargo, ¿la economía lo va a aguantar? Esa es la gran pregunta. El próximo gobierno, Pepe, que llegue va a tener unas presiones fiscales impresionantes. Sí, con el endeudamiento al que vamos. Ya tuvimos una terrible experiencia por ese endeudamiento que al final no se pudo pagar, los tesobonos aquellos de Salinas, el error de diciembre, la devaluación que siguió. O sea, espero que ese escenario no lo volvamos a vivir, porque tardó la economía muchísimo en recuperarse. Espero que ahora haya mayor sensatez y un poco no rebasen los límites de endeudamiento que el país no puede tolerar, Pepe. A ver, me quiero detener en esto último porque creo que no hay mucha claridad en el ambiente. Pancho se está refiriendo a lo que estrictamente se llama el financiamiento, y esto quiere decir la capacidad de pago del gobierno para enfrentar los compromisos que contrae. Todos hemos visto que a lo largo de estos 5 años el presidente ha canalizado enormes cantidades de recursos a Pemex, a sus obras majestáticas y a las pensiones. Dejando de lado... Y a los programas sociales. Y a los programas sociales, las pensiones. Dejando de lado la discusión acerca de la pertinencia de la utilidad de esos gastos, lo cierto es que los compromisos de gasto que ha hecho son inmensos, cuando además cada una de sus obras se han ido a la alza respecto de lo que se presupuestó originalmente. Si a eso añadimos, como dice Pancho, el compromiso del presidente por subir las pensiones, esto quiere decir que el gobierno tiene un compromiso de gasto cada vez más grande, frente a lo cual sus ingresos no compensan eso. Y ese diferencial es el déficit. La pregunta es, ¿y ese déficit con qué se va a pagar? Pues por lo pronto no hay de otra más que pedir prestado. Y tarde o temprano algo lo tiene que pagar. Otro camino sería el endeudamiento. Pero ahí, el establecimiento de nuevos impuestos. Pero ese tema yo estoy convencido que no lo van a tocar. No van a hacer una reforma fiscal en año electoral. No, porque sería impopular. Eso, cuando le subes los impuestos a la gente, obviamente se caen las simpatías. Entonces, eso no va a ocurrir. Y el próximo gobierno, sea el de Claudia Sheinbaum, el de Xóchitl Gálvez o el que quede, va a llegar con muchísimas presiones fiscales. Nos piden que nos vayamos. Si hiciéramos un resumen de al menos estos dos conceptos, significa que por lo comentado a lo largo de los programas,
Las decisiones que ha tomado el presidente de gobierno han sido inconducentes, han sido negativas, han sido adversas, han producido malos resultados. Estamos hablando de solo dos. La política de abrazos no balazos tiene un regadero de cadáveres en todo el país y una inseguridad que padecemos crecientemente todos. Y eso es verdaderamente, sí, es un acto traidor a la patria. Y por otro lado, el asunto económico, lo que mencionaba Pancho, significa que el próximo gobierno va a encontrar un gobierno muy comprometido en su capacidad y en su obligación de gasto y las obligaciones que eso implica. O subir los impuestos, o tener que bajar los gastos, o dejar las obras a la mitad sin terminar. En cualquiera de las alternativas, esto va a ser un despropósito. De tal manera que el resumen es, mal nos ha ido, las consecuencias pintan mal, y los próximos 10 meses son de AUPA. De AUPA. Y un tercer tema que ya no vamos a poder abordar es el de la salud, Pepe. También ahí íbamos a ser como Dinamarca, y yo creo que más bien nos estamos aproximando a Haití. Yo he tenido recién, por razones familiares, que asistir al Centro Médico Nacional acompañando a un familiar muy querido, y me he podido dar cuenta de la situación concretísima del Centro Médico Nacional, las aflicciones que hay, las colas. Me ha tocado ver las colas a las 6 de la mañana, gente que va a curaciones, a diálisis, a diferentes tratamientos, en donde sobre Avenida Cuauhtémoc hay colas de 300 o 400 gentes, y en esa cola hay algunos enfermos, me ha tocado verlo, que los llevan en camilla, con un familiar cargándole el suero, otro familiar poniéndole el oxígeno, otro tapándolo a las 6 de la mañana a la intemperie, ¿no? Para que vaya a curación. Pues sí. Excuso decirte, lo que sabemos me ha tocado ver, y sí, como tú dices, son experiencias muy desagradables y sobrecogedoras, darnos cuenta de la condición en la que está el país. No se vale, señor presidente, de verdad no se vale. Pancho, nos piden que nos vayamos. Pues quizá la próxima semana podríamos seguir hablando de este tema, que es otra de las asignaturas pendientes que deja López Obrador. Un sistema de salud a la baja, completamente a la baja, que ha desamparado a muchísimos millones de mexicanos que ya no tienen ese acceso que les daba el Seguro Popular, que como quiera sí funcionaba. Por más limitaciones que tuviera, se fueron sí funcionaba. Sí. Se fueron al INSABI y fue tan malo la propuesta del INSABI que tuvieron que cambiarla, y ahora estamos en el IMSS Bienestar. Y con eso les digo, buenas noches.